sorpresa ni nada por el estilo. Así que por ahora tenemos recién nuestra segunda clase, así que todavía falta para eso, ¿ya? Recuerden, el link es el mismo para toda la semana, ¿ya? No subí un PowerPoint nuevo a los apuntes porque al menos el que estamos usando ahora, vamos a usarlo al menos un par de clases más, ¿ya? Pero sí, yo creo que de todas maneras, para el que quiera a lo mejor tenerlo de antes, voy a subir el del segundo capítulo, ¿ya? Empecemos. A ver, hagamos un pequeño recordatorio de dónde habíamos quedado la clase anterior. Hoy día han dado con mala señal, así que si de repente no se está escuchando bien o cualquier cosa me avisan, ¿ya? Por si acaso. Profe, ¿Sí? se me cae el internet, disculpe. Quedé donde dijo que va a ser el mismo link. Y ahí quedé. Sí, para toda la semana es el mismo, sí. Ya, profe, muchas gracias. Sí. De repente incluso sería bueno ponerlo en la descripción del grupo de WhatsApp, a lo mejor dejar ahí pegado el link. Entonces así uno fácil no tiene que entrar a los apuntes como para sacarlo, ¿ya? El administrador ahí puede ver eso. Bueno, lo último que habíamos, o con lo que habíamos cerrado la última clase, era sobre el arco reflejo, ¿sí? Y en este sentido hago harto hincapié en recordar esta estructura porque como les mencionaba, especialmente en el segundo capítulo, que es sistema nervioso, vamos a dedicar al menos un par de clases a solo hablar de los reflejos más importantes del organismo, y que regulan funciones tan generales como lo mencionábamos, regular la temperatura corporal, regular la frecuencia cardíaca, regular el ritmo respiratorio, regular la presión sanguínea, el hambre, la sed, el que conversábamos en la última clase, el tamaño pupilar, la tos, el vómito, la micción, la defecación, todo eso son reflejos. Recuerden que reflejos son todo tipo de respuesta involuntaria del sistema nervioso frente a un estímulo determinado, ¿sí? Y por lo tanto, siempre que conversemos sobre estos reflejos, vamos a partir hablando sobre el estímulo que activa el reflejo, cuál es el receptor que lo recibe, ¿sí? Cuál es el nombre de los nervios que llevan la información al sistema nervioso central, dónde se ubica el centro integrador que regula ese reflejo en particular. También vamos a ver el nombre de los nervios que llevan la información motora hacia los efectores y, por supuesto, cuáles son los efectores, músculos o glándulas, respectivamente, dependiendo de cuál sea el caso. Entonces, esta estructura que estamos viendo ahí en la pantalla nos va a permitir recordar y poder aprender de manera más fácil, porque igual hay hartos nombres que hay que aprender, hartas ubicaciones, pero con esta estructura se hace bastante fácil. Incluso pueden diseñarse una tabla, para los que les gusta hacer tablas para estudiar, con estímulo, receptor, vía aferente, centro integrador, vía eferente, efector, reflejo respiratorio, reflejo cardíaco, vómito, y ahí van llenando la tabla. ¿Sí? Porque es una estructura bastante estable, por lo tanto van a ver que todas tienen una estructura muy similar. Ok, siguiendo un poco, hablando de estos sistemas que habíamos dicho la semana pasada, perdón, la clase anterior, que eran los que regulaban principalmente el funcionamiento de todo el organismo, es importante que hagamos una comparación entre ambos, porque si bien es cierto que trabajan de manera complementaria, funcionan a ritmos bien diferentes, ¿sí? En esta tabla pequeñita, lo que hace es comparar al sistema nervioso y el sistema endocrino bajo algunos criterios, ¿sí? Que algunos son bastante lógicos y ustedes ya lo saben. Por ejemplo, ¿en qué forma se transmite la información tanto en el sistema nervioso como en el sistema endocrino? Sabemos que en el sistema nervioso
la información viaja a través de impulsos nerviosos, ¿sí? Impulsos eléctricos. Pero hay pequeñas partes en la transmisión de la información que es mediada por sustancias químicas, llamados neurotransmisores, que son los que se liberan en la sinapsis. Ya. Sin embargo, en el sistema endocrino, la información viaja en forma de sustancias químicas llamadas hormonas. Ok. Entonces, primero, la forma de transmitir la información ya es muy diferente. Segundo, ¿por dónde viaja la información en ambos sistemas? Claramente, en el sistema nervioso la información viaja a través de neuronas, ¿sí? Cuerpos neuronales y los axones, que son los que principalmente llevan la información de una neurona a otra, o bien, recuerden, de una neurona al órgano efector, ¿sí? En cambio, el sistema endocrino, sus hormonas viajan a través del torrente sanguíneo, ¿sí? Bueno, dice ahí también matriz extracelular, ¿por qué? Porque una hormona que es producida en una célula en particular tiene que salir de la célula, cae al tejido intersticial, ¿sí? O al tejido extracelular, y luego entra al área intravascular, ¿sí? Por lo tanto, de esa manera se mueven. Pero generalmente es la sangre, el principal medio de transporte de las hormonas. Por eso, si nosotros queremos evaluar los niveles hormonales de un paciente, el examen de elección es una muestra de sangre. Ok. El tercer criterio tiene que ver con la rapidez con la que se transmite la información y que por lo tanto genera una respuesta. Y aquí claramente, ya que el sistema nervioso trabaja con impulsos eléctricos, la respuesta es sumamente rápida. Lo conversábamos en la clase anterior. Como en el arco reflejo, por ejemplo. Menos de un segundo la mano se retiró del lugar donde se estaba quemando. Las respuestas son sumamente rápidas porque, bueno, la velocidad a la que viaja un impulso eléctrico a través de estas células es sumamente rápido, ¿sí? En cambio, en el sistema endocrino, obviamente, la información viaja más lento, ¿sí? Igual hay variaciones porque hay hormonas que actúan bastante rápido, entre comillas, que pueden, en segundos podemos tener la acción de algunas hormonas, y otras pueden demorar varias horas en generar su efecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como dijimos anteriormente, la hormona debe caer al torrente sanguíneo y viajar por el torrente sanguíneo para recién llegar al órgano blanco donde va a generar su efecto, y ahí tiene que generar el efecto, generar ciertas reacciones químicas dentro de la célula para poder generar el efecto finalmente que estamos buscando. Eso claramente es más lento que el sistema nervioso. Lo importante de esta tabla, recuerden, no es ver cuál es mejor, ni cuál es más eficiente, porque ambos trabajan de manera complementaria. Vamos a ver en los siguientes criterios que no siempre lo más rápido es lo más efectivo, ¿sí? Por lo tanto, el sistema nervioso se hace cargo de algunas cosas, pero el sistema endocrino se hace cargo de otras, ¿no? El siguiente criterio dice concentración, pongamos bien oreja, dice concentración de la molécula que transmite la información en el medio de propagación. Es rara la frase, ¿sí? Pero a ver, traduzcámosla. Recuerden que siempre que hablamos de concentración en cualquier cosa, se utiliza más en química, pero tiene que ver con una proporción entre dos cosas, ¿sí? En este caso es la proporción entre la cantidad de moléculas que transmiten la información en relación al espacio donde se encuentran contenidas, ¿ya? Es como un vaso con azúcar, ¿sí? Perdón, un vaso de agua con azúcar. La relación entre la cantidad de azúcar y la cantidad de agua es lo que me da la concentración de esa mezcla, ¿sí? De esa solución, ¿sí? En este caso, el sistema nervioso tiene altas concentraciones de sustancias químicas. ¿Por qué? Lo vamos a recordar cuando veamos la sinapsis. Porque en un espacio muy pequeño, casi microscópico, que es el espacio sináptico, que es el espacio que queda entre las dos neuronas que hacen contacto, se libera una alta cantidad de neurotransmisores. En un muy pequeño espacio, una gran cantidad de sustancias químicas
en este caso neurotransmisores. Por lo tanto, tiene una alta concentración. En cambio, el sistema endocrino trabaja todo lo contrario, porque primero, las sustancias químicas, que son las hormonas, son liberadas al torrente sanguíneo, y por lo tanto ya el volumen sanguíneo es enorme en comparación a las pequeñas o a la mínima cantidad de hormonas que son liberadas en cada una de las respuestas del sistema endocrino. Por lo tanto, en ese sentido, la relación entre ambos, hay una muy baja concentración. Están muy diluidas en la sangre. De hecho, si alguien se ha hecho un perfil hormonal o si busca, googlea, a ver, perfil hormonal de cualquier cosa, se van a dar cuenta que las unidades de medición de las hormonas no son ni siquiera miligramos. Generalmente son nanogramos o picogramos. Menos 10 elevado a menos 9 o 10 elevado a menos 14. Así de pequeñas son las concentraciones de las hormonas en circulación. ¿Sí? Por lo tanto, claramente hay una baja concentración en el torrente sanguíneo y muy alta en el sistema nervioso. Ahora, cuando veamos el capítulo del sistema endocrino, vamos a aprender algo que es una característica de las hormonas, que se llama un sistema de respuesta amplificada. Solo se los voy a comentar ahora porque lo vamos a ver más adelante, pero se refiere porque uno puede decir, oye, pero tan pocas hormonas en circulación, los efectos que deben generar igual deben ser mínimos o muy bajos. No, pues resulta que las hormonas tienen la característica que cuando llegan... Profe, Profe, Sí, ¿puede repetir que se cayó? por favor. sí, claro, pero En díganme una hormona que, desde dónde. una hormona que, Perdón, Y ¿desde hablar de dónde? las características que tiene la hormona. Ah, ya, perfecto. Ya. Sí, por favor, si se corta, interrúmpanme, ojalá no por el chat, porque no siempre lo leo, sino que griten al tiro, profe, no se escucha, ¿ya? Por favor. Sí, lo que les mencionaba es que a pesar de que las hormonas están en tan baja concentración en la sangre, aún así la respuesta que se produce en las células es bastante eficiente, porque vamos a ver cuando estudiemos sistema endocrino, que las hormonas cuando llegan al tejido donde van a generar su efecto, generan una serie de respuestas dentro de la célula que amplifican digamos, la señal que ésta va a entregar. En términos muy simples, basta con que una molécula de cierta hormona llegue y tome contacto con el receptor de su órgano blanco para que inmediatamente de manera intracelular se genere una gran cantidad de mensajeros intracelulares, principalmente el AMP cíclico, se los cuento ahora, de ahí lo vamos a ver, y que por lo tanto la acción de una molécula de hormona genera la respuesta dentro de la célula 100 veces más grande. ¿Sí? Eso es lo que se conoce, es una característica de las hormonas, respuesta amplificada de las hormonas. Por lo tanto, no nos preocupemos que estén en baja cantidad en la sangre, porque con que llegue a la célula blanco, la respuesta va a ser igual de eficiente. ¿Ya? El último criterio de comparación es la permanencia del efecto, porque así como el sistema nervioso responde muy rápido, la respuesta dura muy poco tiempo también. ¿Sí? En cambio, el sistema endocrino, que demora un poco más en generar una respuesta, tiende a tener respuestas que son un poco más prolongadas en el tiempo. Entonces, como vemos, es un complemento. Hay situaciones en las que necesitamos una acción rápida, respuestas rápidas, y ahí el sistema nervioso la lleva. Pero hay otros efectos que yo necesito que se prolonguen en el tiempo, ¿sí? Para que sean más duraderos. Y ahí el sistema endocrino actúa como complemento a través de la producción de hormonas. ¿Sí? Ninguno es mejor que el otro, ambos se complementan perfectamente. Ya. Bueno, si nosotros tuviéramos que conversar sobre dentro del sistema nervioso central, y esto lo vamos a ver mejor en el siguiente capítulo del sistema nervioso, pero hay una estructura, que ahí la destacamos, tiene hasta el título arriba, que es el hipotálamo,
de la cual vamos a hablar mucho, porque la verdad es que cumple muchas funciones que son básicas para el funcionamiento del organismo. De hecho, es el centro integrador de varios reflejos que vamos a estudiar, ¿sí? Pero lo más importante es que aquí también tenemos que, y en la imagen lo podemos ver inmediatamente, que el hipotálamo es una estructura del sistema nervioso que está íntimamente relacionada con el sistema endocrino. O sea, si hay una parte del organismo en que el sistema endocrino y el sistema nervioso están incluso anatómicamente muy, muy unidos, es el hipotálamo junto con la glándula pituitaria, o también llamada glándula hipófisis, ¿sí? Existe una relación, cuando digo anatómica, de conexiones nerviosas, de vasos sanguíneos que son comunes, y de hecho el hipotálamo regula, controla también de manera importante el funcionamiento de la glándula pituitaria. Y a su vez la glándula pituitaria produce una gran cantidad de hormonas que controlan a su vez el funcionamiento de muchas glándulas endocrinas y otros tejidos del organismo. De hecho se le llama, lo vamos a estudiar en endocrino, el eje hipotálamo-hipófisis, ¿sí? Existe una relación importante que en su momento la vamos a ir estudiando y va a ir explicando el por qué. Por ejemplo, pongamos solo un ejemplo que ahí lo vamos a ver. La salida de la leche, una hembra que está amamantando, ¿sí? Ahí vamos a ver que hay hormonas, o yo les pregunto, deben saberlo igual. ¿Sí? Hay una hormona encargada de producir la leche y hay otra hormona encargada de la salida de la leche, también llamada la eyección de la leche. ¿Se acuerdan qué hormonas son? ¿Prolactina? Ya, a ver, dijeron prolactina, díganme qué hace, y aquí en el chat me pusieron oxitocina, que es lo que hace la oxitocina. A ver, unamos las hormonas con sus funciones. La prolactina produce leche. Ya, perfecto. Y la oxitocina permite la salida de la leche. Y hace que salga. Exacto, porque actúa sobre la musculatura que está alrededor de los acines glandulares de las glándulas mamarias. ¿Se fijan que el efector nuevamente es un músculo? Bueno. Ahora, como la salida de la leche es un reflejo, preguntémonos cuál es el estímulo para que ese reflejo se active. Yo les pregunto. La succión. Ya. Mamá. ¿La succión? Sí, exactamente, exactamente. Por lo tanto, es un estímulo que hace, en este caso, la cría, al tomar contacto con el pezón, ¿sí? Y que provoca la salida de la leche. En el pezón, bueno, los pezones en realidad, hay receptores nerviosos, ¿sí? Que cuando son estimulados por la presión, ¿cierto? El que ha tenido la posibilidad de tener crías, sabe que incluso la cría trae un reflejo de succión, otro reflejo, además, que basta con que nosotros toquemos el paladar e inmediatamente comienza a succionar la cría. De hecho, el reflejo de succión es una constante que nos habla de la vitalidad del recién nacido, ¿sí? Perfecto. En este caso, cuando la cría coloca instintivamente su boca, o coloca el pezón dentro de su boca, primero, el pezón estimula el paladar de la cría, por lo tanto empieza a succionar. Y el movimiento de succión de la cría sobre el pezón estimula a los receptores nerviosos, los cuales van a viajar, van a llevar la información al sistema nervioso central, van a llegar al hipotálamo, y el hipotálamo le va a decir a la glándula pituitaria, hey, prodúzcame oxitocina porque me están pidiendo leche de ahí abajo. ¿Se fijan cómo un estímulo que es del sistema nervioso termina dando una respuesta a través del sistema endocrino? ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo de cómo trabajan de manera muy coordinada. Segundo ejemplo. A propósito, ¿qué opinan esto de que dicen que agosto es el mes de los gatos? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿No?
¿Por qué? Es como muy popular el dicho, ¿sí? Agosto es el mes de los gatos. Yo sabía que era por temas de luz. Ya. Pero ¿por qué? ¿Por qué se dice que agosto es el mes de los gatos? Porque se escuchan más, Sí, cierto, parte del ritual gritan más. de apareamiento es la vocalización, ¿cierto? Porque destruye los ¿Perdón? ¿Perdón? techos en agosto. Ya. Ya, ahí también me colocan en el chat, porque desde agosto comienzan más horas luz. Sí, perfecto. O sea, el 30, a ver, ¿Tiene algo que ver con ¿sí? fotoperiodo? ¿Se llama ese tipo de ciclo? No estoy segura. Creo que las yeguas también les pasa lo mismo, algo así. Sí, recuerden que las distintas especies clasifican sus ciclos reproductivos dependiendo de, primero, en qué periodo del año presentan su ciclo estral, el celo, y cuántas veces en el año lo presentan también. Y hay muchas especies que determinan su ritmo de ciclo reproductivo dependiendo de las horas luz. Perfecto. Pero a ver, esto significa entonces que el 31 de agosto a las 12 de la noche se acabó el celo de los gatos, ¿sí? Porque se acabó agosto, ¿o no? No. Profe, ¿y no será porque las hormonas son más altas en esa fecha? En ese periodo del... Sí, lo que me están colocando en el chat y me están comentando, por ahí va. En agosto, recuerden que el día más corto del año es el 21 de julio. Por lo tanto, de ahí en adelante, julio, agosto, comienzan los días a ser más largos. Por lo tanto, cuando aumentan las horas luz, comienza un estímulo en la producción de las hormonas reproductivas, ¿sí? Al menos en las especies que basan su reproducción en las horas luz, ¿sí? Bueno, pero entonces, ¿hasta cuándo dura el periodo reproductivo en los felinos? Ya, ahí me colocan Hasta el invierno. hasta el invierno, es decir, hasta junio más o menos, mayo del otro año. Ya, hasta la monta me colocan acá, es decir, si se llega a cruzar esa gatita o ese gatito, la gatita, digamos que es la de que entra en celo, hasta ahí llegó todo. Bueno, primero recuerden que la gata es una hembra poliéstrica, estacional. Tiene muchos estros durante un periodo del año. Ya. Solo para compararlo con la yegua, que también lo comentaron, que la yegua es monoéstrica estacional, porque también se rige por horas luz, pero tiene solo un periodo de celo. Y si no quedó preñada ahí, hay que esperar hasta el otro año. En cambio, claro, en el caso de la gata tenemos varios celos. De hecho, el periodo, el ciclo estral de la gata es bastante diferente al de la perra, por ejemplo, ¿sí? En sus etapas. Pero claro, lo que ustedes dicen está muy bien. Decir que dura hasta el otro invierno igual es mucho. Pero en el momento que las horas luz comiencen a descender nuevamente, que es aproximadamente marzo, fines de febrero, marzo, ahí ya la actividad reproductiva comienza a caer. Por lo tanto, en realidad, los felinos están prácticamente primavera y verano en ciclo estral. A menos que quedara preñada, ¿sí? Ahí tendríamos una gran diferencia. De lo contrario, no. Pero a ver, esta no es clase de falta para eso, pero yo quería llegar a lo siguiente. Las especies también se clasifican dependiendo del tipo de ovulación que presentan. No sé si han escuchado hablar de eso. Y si lo han escuchado, yo les pregunto, la gata, ¿qué tipo de ovulación tiene? Voy a prender la luz. Les pregunto algo más directo. Sí, a ver, perdón. ¿Más de un óvulo? Ya, pero no, en realidad No sé cómo se define, pero
A diferencia de la mujer que se supone que ovulamos una vez, la gata ovula más veces. Entonces puede quedar preñada más, puede tener mucho más fetos dentro. Ovulación inducida. Ya, por ahí apareció en el chat, también colocaron el concepto. La gata tiene lo que se llama ovulación inducida. Porque lo que le iba justo a preguntar, el ser humano, la mujer, ¿qué tipo de ovulación tiene? Porque ¿qué significa ovulación inducida? Que en el momento del coito, del apareamiento, se genera la ovulación. Si no hay apareamiento, no hay ovulación. En el caso de la mujer, por ejemplo, todos los meses, como dijo la compañera, hay ovulación. Es mensual. Espontánea. Espontánea, perfecto. Esa es la contraparte. Perfecto. Espontánea o inducida. Bueno, todo este preámbulo es para llegar a lo siguiente. ¿Cómo funciona eso que... ¿Cómo el organismo sabe, en el caso de la gata, que debe generar la ovulación? ¿Cómo se entera de que la gata acaba de ser montada y por lo tanto hay que generar la ovulación? Sistema hormonal. ¿Ya? ¿Qué hormona? ¿Qué hormona se encarga de la ovulación? ¡Ay, se me fue el nombre! Pero píllela, pues píllela. ¿La folículo estimulante? Esa, la que viene de la hipófisis. Ya, no es la folículo estimulante, la otra. Ahí está, la LH, la hormona luteinizante. Ya, eso, ahí lo vamos a repasar. El que diga, oye, sé que no sé nada de lo que están hablando, no importa porque todo esto lo vamos a ver, así que no se preocupen. Claro, la LH que se produce en la hipófisis también, en la pituitaria. Entonces la pregunta va para otro lado. Entonces, ¿quién le dice a la hipófisis que debe producir LH para que se genere la ovulación? El hipotálamo, sí. Y bueno, ¿y quién le dice al hipotálamo? Porque en este La caso, hipófisis. en general, para que al tiro aclaremos el concepto, la hipófisis nunca le dice al hipotálamo lo que hay que hacer. El hipotálamo a la hipófisis sí. Sí. La GNRH. GNRH, bueno, a ver. Las GNRH son factores estimuladores de gonadotrofina que se producen en el hipotálamo. ¿Sí? Es la hormona que se produce en el hipotálamo y le dice a la hipófisis que produzca, como ustedes bien dijeron, LH o FSH, que son las gonadotrofinas. Pero la pregunta sería entonces, ¿quién le dice al hipotálamo que tiene que producir estos ¿Profe? factores liberadores? ¿Sí, Romina? ¿Puede ser por los estímulos externos? ¿Cuáles? Por ejemplo, no sé si estaré en lo correcto, pero se supone que también una de las cosas que estimula la ovulación inducida puede ser porque el gato muerde a la hembra cuando están cruzándose. Ya. No, en ¿Cómo realidad, puede estar el hipotálamo? sí, que el macho... Sí, perdón, cuente, por favor. Es que entonces ese estímulo puede llegar al hipotálamo y entonces llegar al hipotálamo genera todo el resto de la hormona. Pero entonces sería el sistema nervioso el que lo genera todo eso. O sea, dicho de esa manera, bastaría con que yo a mi gatita en celo le pellizque el cuello y la voy a hacer que haya ovulación. Profe, por lo que tengo entendido al momento de la monta, el tema de que las espículas del pene del gato provoquen dolor en la gata, eso la estimula a que ovule. Ya, eso es, lo habían puesto ahí también en el chat. No es el dolor, ojo. Que le duela además es algo, es un extra, digamos, un bonus. No. No, lo que ocurre es que la presión del pene del gato sobre las paredes de la vagina estimulan a receptores que están en la vagina de la gata. Ahí está el receptor. Y vía nerviosa viajan al centro integrador que es el hipotálamo, y el hipotálamo, bien dijo el compañero ahí, produce
esta hormona, este factor liberador de gonadotrofina, que le dice a la hipófisis, hey, produce TLH porque necesitamos la ovulación ahora ya. Y ahí sale. Exacto. Todo este cuento es para otro ejemplo cómo el estímulo parte con la activación del sistema nervioso, pero termina con una respuesta del sistema endocrino. ¿Sí? Sí, bueno, la acción de la feromona es claro, sí, pero no es el que estimula no es el que estimula al sistema nervioso para que produzca las hormonas. De hecho, podríamos decir lo contrario. La hormona que predomina durante el periodo de celo son los estrógenos, ¿sí? Y son los estrógenos los que provocan estos cambios que sobre todo en la gata son muy comunes, de vocalizaciones, de que se vuelcan sobre el suelo, que si se estimula la zona lumbosacra, inmediatamente corren la cola hacia un lado. El que ha tenido gatos en celo sabe que a diferencia de la perra, o de la hembra canina, para que nadie se ofenda, el caso de la gata hay mucho componente de comportamiento en el periodo estral. En cambio, en la perra hay más cambios físicos, ¿sí? Con lo que uno ve este sangramiento, que no es un sangramiento en realidad, sino que es liberación de glóbulos rojos en un líquido más fluido, porque no es sangre. La edematización vulvar, ¿cierto? Hay cambios más físicos, se fijan, en cambio en la gata son cambios más de comportamiento, más etológicos. Pero claramente la atracción de la hembra hacia el macho tiene que ver con la liberación de feromonas. De hecho, incluso se postula, yo no sé mucho de eso, pero que las mujeres incluso, entre hombres y mujeres también, hay liberación de feromonas, que cuando la mujer está más cercana al periodo de ovulación, se liberan ciertas sustancias químicas al ambiente que pueden generar una mayor atracción hacia el macho, hacia el hombre en este caso. Pero eso no lo sé, no me voy a meter en eso. Ok, entonces bueno, la relación entre el sistema nervioso y endocrino queda súper claro aquí, en este caso, con el hipotálamo y con la glándula hipófisis, ¿sí? Y de ahí vamos a ir viendo más en detalle cómo funcionan las distintas estructuras que están en estos tejidos, ¿sí? A ver, empecemos a conversar un poco de cómo funciona el sistema nervioso. Sabemos que, en forma general, el sistema nervioso está formado por un sistema nervioso central, que está, ahí se ve en el esquema, muy básico el esquema, pero el sistema nervioso central está formado por el encéfalo, compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Muy protegido, ¿cierto?, dentro del cráneo y dentro de la columna vertebral. Y además tenemos el sistema nervioso periférico. Es toda esta red. ¿Qué le había pasado? ¿A mí? ¿No? Los micrófonos. Sí, ojo con los... O yo los silencio acá, pues no se preocupe. Así que eso es lo que me gusta de la clase online, que uno aprieta un botón y deja a todos callados. Excelente. Ahí sí. Y tenemos el sistema nervioso periférico, que es esta red de nervios, ¿sí?, de cables, si queremos homologar el sistema nervioso con un sistema eléctrico, de estos cables que llegan a todo el organismo, trayendo información hacia el sistema nervioso central o trayendo desde el sistema nervioso central la información para generar todas las respuestas que el organismo necesita. Pero esto es como una clasificación en términos como anatómicos, ¿sí? Porque en términos funcionales podemos decir que el sistema nervioso se clasifica de la siguiente manera. Es el típico esquema que vamos a ver. Sistema nervioso central, dijimos, encéfalo y médula espinal. Esta parte la vamos a ver más en el capítulo de sistema nervioso, ¿sí? Ahí vamos a entrar en detalle a ver estas estructuras. Sin embargo, lo que nos vamos a enfocar ahora es hablar del sistema nervioso periférico, el cual funcionalmente posee una porción somática, que es la encargada de todos aquellos movimientos voluntarios, que al final tienen que ver principalmente con la locomoción y con los movimientos, ¿sí? El control del músculo esquelético. Pero tenemos otra porción
quizás tan importante como la primera, que es la parte autónoma, el sistema nervioso autónomo, que como su nombre lo indica, es aquel sistema nervioso que se manda solo, trabaja en forma involuntaria, y que regula el funcionamiento de yo diría que el 90% de lo que el organismo es controlado por el sistema nervioso autónomo. Ahora, la manera en que controla el funcionamiento de órganos y tejidos en el organismo está subdividido, insisto, funcionalmente, por el sistema simpático y el sistema parasimpático. ¿Ah? Y siempre que a nosotros nos hablan de sistema simpático y parasimpático, siempre vemos un esquema... perdón, me salté. Un esquema de este tipo, donde uno busca una tremenda tabla que nos muestra el efecto del sistema simpático y parasimpático en distintos órganos y tejidos. Ahora, la idea de esto no es aprendérselo de memoria, sino que entenderlo. Y la verdad es que es bastante fácil de entender, y eso es lo que vamos a conversar ahora. Lo primero que tenemos que hacer para entender esto es qué función cumple cada uno de estos sistemas. El sistema simpático, recordemos que su principal función es poner al organismo, al individuo, en un estado de alerta, de atención, ¿sí? Frente a lo que está pasando en su medio ambiente. El miedo, la excitación, el ejercicio, activan al sistema simpático porque algo va a pasar en el ambiente que requiere que este organismo esté completamente atento a lo que pasa. ¿Sí? Es el sistema simpático, nos pone en alerta. En cambio, el sistema parasimpático es aquel que predomina cuando estamos en reposo, estamos tranquilos, ¿sí? Por lo tanto, son dos sistemas que son, podríamos decir, son antagonistas. Y de hecho, si ustedes rápidamente miran el esquema, van a ver que los efectos en los mismos tejidos tienden a ser totalmente contrarios. Por ejemplo, el sistema parasimpático contrae la pupila, el sistema simpático dilata la pupila. El sistema parasimpático estimula la salivación, el simpático la inhibe. ¿Qué es lo bueno de esto? Que con que nos aprendamos uno, sabemos que el otro es todo lo contrario. ¿Sí? Ahora, para poder entender cómo funcionan, lo que tenemos que pensar es lo siguiente. ¿Qué necesito yo? Por ejemplo, en el caso del sistema simpático. ¿Qué cambio necesito yo que ocurra en mi organismo si estoy frente a una situación de alerta? ¿Sí? Entonces siempre coloco el ejemplo de los temblores o los terremotos. A algunos les dan más sustos que a otros, ¿sí? Algunos se los toman con mucha tranquilidad, pero en general al menos nos ponen inquietos, sobre todo si estamos, por ejemplo, en un quinto o sexto piso. Al menos estamos inquietos, nuestro sistema simpático inmediatamente se va a poner alerta. Y supongamos que lo que yo quiero para poder pasar ese trance, digamos, es llegar al primer piso, salir del edificio. Aunque afuera está temblando igual, pero eso a mí me va a dejar tranquilo. Entonces la pregunta es, ¿qué necesito yo que ocurra en mi cuerpo para poder llegar de la manera más rápida y segura posible a ese lugar en el cual yo me voy a sentir seguro? Entonces, por ejemplo, ¿qué necesitaré yo en una situación de alerta? ¿Que mis pupilas estén dilatadas o estén contraídas? Dilatadas. ¿Dilatadas por qué? Porque mientras más luz entre al ojo, no en exceso por supuesto, voy a ver mejor, voy a ver con mayor detalle las cosas, y si yo estoy, por ejemplo, corriendo para salir del edificio, mientras yo mejor pueda ver lo que está a mi alrededor, mucho mejor o más posibilidades tengo de ponerme a resguardo, ¿cierto? Por lo tanto, sí, tiene lógica, el sistema simpático dilata las pupilas. Después dice que inhibe la salivación. Si hay un sistema que no nos sirve en situaciones de alerta, es el sistema digestivo. ¿Sí? Porque cuando uno está en una situación de alerta, aquí siempre que lo podemos traspolar, por ejemplo, a algo más primitivo, no sé, ahí en la sabana africana tenemos un felino que está ahí acechando a un ciervo, un impala, no sé, lo que ustedes quieran, una cebra.
Si ustedes se fijan, nunca estos animales, los herbívoros, nunca están comiendo relajados y tranquilos. Siempre como que comen un poquito y miran, y están con las orejas moviendo. Su sistema simpático está activado, ¿sí? Porque sabe que en cualquier momento el depredador puede acechar. Por otro lado, el depredador... Profe, Sí, es como lo hacen las anacondas también, po. Cuando entran en estado como necesitan de emergencia, necesitan huir y han ingerido alimentos, ellas expulsan en el fondo lo que ingirieron, que es una presa completa, lo vomitan en el fondo, o lo regurgitan para poder huir porque es mucho el peso con lo que menos necesita en ese momento. perfecto. De hecho, en una situación de miedo, de emergencia, ¿alguien piensa en comer en ese momento? Nada. Por lo tanto, el sistema digestivo yo no necesito que funcione en ese momento. Por lo tanto, algo que inmediatamente ustedes tienen que grabarse es que el sistema simpático inhibe el funcionamiento de todo el sistema digestivo. Aprovecho de aclarar algo, ¿eh? No es que el sistema simpático active todo y el parasimpático inhiba todo. No. El sistema simpático activa algunas cosas, inhibe otras, y el parasimpático también, ¿ok? En este caso, el sistema simpático inhibe el sistema digestivo. ¿Qué significa eso? Inhibe o disminuye la motilidad del tubo digestivo, disminuye la secreción de las glándulas digestivas, como por ejemplo, aquí tenemos las glándulas salivales, la vesícula biliar, el páncreas, por ejemplo. Porque es un sistema que yo no lo voy a ocupar en una situación de alerta. Además, que yo en ese momento de alerta tengo que redistribuir o priorizar a dónde voy a enviar mayor cantidad de sangre. ¿Sí? Dicho de otra manera, ¿qué sistemas del organismo yo necesito que estén mucho más activados para una situación de este tipo? Y cuando yo digo que vamos a mandar más sangre, es porque en realidad lo que vamos a mandar es más glucosa, más oxígeno, porque eso genera energía en las células, y por lo tanto, en este caso, el sistema nervioso es uno de los sistemas que se ve favorecido en situaciones de alerta. Porque claro, si yo necesito arrancar, necesito huir de un depredador, o necesito perseguir a una presa, necesito todo mi sistema nervioso lo más atento posible, con los reflejos lo más óptimos posible, y eso se logra teniendo una mejor irrigación en el sistema nervioso. Y otro tejido que se ve favorecido en el aporte sanguíneo es el tejido muscular, ¿sí? Porque generalmente estar en una situación de alerta me va a obligar a moverme, o a arrancar, a perseguir, etc. Por lo tanto, el flujo de sangre a los músculos también aumenta, el aporte de glucosa, el aporte de oxígeno. Porque claro, no tiene gracia que yo me esté persiguiendo un depredador y me canse a los 2 minutos de estar corriendo. Yo necesito gastar la mayor cantidad de energía para que no me pillen, o para pillar. Aquí depende de en qué lugar nos pongamos. Por ejemplo, las vías aéreas. Díganme ustedes, ¿yo qué necesitaré en mi sistema respiratorio en una situación de alerta? Una buena respiración. ¿Y qué es lo que es para usted una buena respiración? Doctor Diablo, ¿leí por ahí? ¿No? ¿Qué es para usted una buena respiración? O cualquiera, ¿sí? ¿Qué es lo que es para ustedes respirar bien? Las fosas nasales se abran. Es doctor Diablo, así lo vi. Correr, para poder arrancar, para poder llegar a puntos donde... Exacto. Aumenta la frecuencia respiratoria, primero. Y segundo, las vías aéreas se dilatan, porque de esa manera permito que entre mayor cantidad de aire en cada uno de los ciclos respiratorios, como bien me colocan ahí. Por lo tanto, aumento la posibilidad de intercambio gaseoso, mejoro la ventilación, porque estoy metiendo mayor cantidad de oxígeno por minuto, y además estoy sacando mayor cantidad de CO2 por minuto. Eso es ideal, si yo quiero aportarle oxígeno a mi sistema nervioso, a mi sistema musculoesquelético principalmente. El corazón, yo diría que la principal señal, que es la señal clásica de activación del sistema simpático, es el aumento de la frecuencia cardíaca.
cualquier susto, cualquier cosa que nos saca de nuestro estado de confort, digamos, inmediatamente nuestra frecuencia cardíaca se eleva. Lo cual tiene lógica porque si ya tengo un sistema respiratorio que está aumentando su frecuencia, que está aumentando, dilatando las vías aéreas para entregarme más oxígeno al torrente sanguíneo, necesito tener un corazón que esté latiendo más veces por minuto, ¿sí? Para poder enviar con mayor rapidez todo ese oxígeno que estoy recibiendo a los distintos tejidos y los distintos órganos. Por lo tanto, el aumento de la frecuencia cardíaca es típico del sistema simpático, de la acción del sistema simpático. Bueno, habíamos dicho, toda la actividad digestiva se inhibe en estos casos. Por eso, por ejemplo, es lo que a nosotros siempre nos dicen, pues, cuando chico, y cuando grande igual. Si usted acaba de comer, no haga ejercicio, no vaya a la piscina, no se tire al mar a nadar. ¿Por qué? Porque cuando estoy comiendo, estoy relajado, estoy tranquilo. La irrigación no está destinada al sistema nervioso y al sistema muscular. De hecho, muchas veces después de comer hasta nos da un poquito de sueño, ¿sí? Pero si yo después de haber comido, en que tengo mi sistema parasimpático actuando sobre mi sistema digestivo y otros órganos, me meto a hacer ejercicio, la irrigación de los músculos disminuye, es menor, el aporte de oxígeno y glucosa es menor y por lo tanto rápidamente se fatigan los músculos. Calambre, por ejemplo. ¿Sí? Punto importante, dice, estimula la liberación de glucosa por el hígado. Tiene lógica porque si hay algo que acabamos de decir, que necesita un individuo bajo la acción del sistema simpático, es que la glucosa está ahí todo el rato disponible para que los órganos y tejidos lo utilicen para producir energía. Ahora, ¿por qué desde el hígado? ¿Qué es lo que hay en el hígado que ayuda en este caso? ¿Por qué el sistema simpático actuará sobre el hígado para obtener glucosa? Yo sé que sabe. Ya, por ahí ya el chat está soplando. Claro, recuerden que el organismo tiene sus reservas de glucosa, o digamos de carbohidratos, ¿sí? En forma de glucógeno, ¿sí? El glucógeno se almacena en el organismo principalmente en el hígado y en los músculos, ¿sí? Y por lo tanto... Crea sí, nutrientes también. ¿Perdón? Que el hígado crea nutrientes también. ¿En qué sentido? A ver, ¿cuánto? Por el sentido de, al recibir los alimentos, los metaboliza y también crea energía. ¿Puede ser? Ah, bueno, sí, ayuda en la digestión de los alimentos, sí, estoy de acuerdo, pero ojo que aquí el sistema simpático no puede esperar a que se digieran los alimentos y se absorban en el intestino delgado y pasen a la sangre. Tenemos que tener glucosa mucho más rápido, mucho más disponible. Claro, y en ese sentido el hígado es un reservorio de glucógeno. Recuerden que el proceso en que se desdobla el glucógeno para convertirlo en glucosa disponible para el organismo es la glucogenólisis, o glucogenólisis, como ustedes quieran llamarlo. Alguien por ahí puso más arriba gluconeogénesis. La verdad que la gluconeogénesis sí, también es un mecanismo para obtener glucosa rápidamente. Pero recuerden que la gluconeogénesis es la producción de glucosa a partir de otro tipo de nutrientes, como los lípidos y las proteínas. ¿Sí? Pero está bien, está bien. Por lo tanto, que el sistema simpático estimule la degradación de glucógeno en glucosa es precisamente lo que necesitamos. Perfecto. Dice, secreción de adrenalina y norepinefrina por el riñón. ¿Qué les parece esa frase? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Apruebo? ¿Rechazo? Apruebo. Está aprueba, ok. Ya. ¿Alguien rechaza? ¿Alguien rechaza o no?
Nadie, profe, nadie. Todos aprueban, ya. Lamentablemente esta frase hay que rechazarla. ¿Por qué? Porque en realidad hay un error de tipeo. Recuerden que la adrenalina y norepinefrina, en este caso, no se sintetizan en los riñones. Se sintetizan en las glándulas adrenales. Adrenal. Exacto, sí. Solo por eso rechazo. ¿Sí? Ahora, ¿será útil? Vamos ahora al sistema simpático. ¿Será útil? O digámoslo de otra forma. ¿Por qué el sistema simpático estimula la producción de estas sustancias químicas? ¿En qué ayudará para todo esto que está pasando? Para que no se vasocontraigan. ¿Cómo así? A ver, desarrollo la idea. Porque si necesito que llegue irrigación a todos los músculos, por ejemplo, la norepinefrina y la adrenalina quizás van a evitar que ocurra esto. Ya, pero ojo que el sistema simpático lo que hace es aumentar la secreción de adrenalina y norepinefrina. O sea, por algún motivo eso le sirve al sistema simpático. Ahí pusieron, por ejemplo, bueno, claramente... Para aumentar la frecuencia. Sí, la adrenalina es la principal hormona que estimula el aumento de la frecuencia cardíaca, totalmente de acuerdo, sí. De hecho, cuando hay un paro cardíaco, ¿qué es lo que le inyectan ya en las últimas opciones? Adrenalina directamente al corazón. Y eso puede hacer revivir el trabajo cardíaco, sí. Pero, igual lo vamos a ver un poquito más adelante, pero recuerden que el principal neurotransmisor, ¿sí?, del sistema nervioso simpático es la adrenalina, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero que el sistema simpático esté activo constantemente funcionando, yo necesito tener siempre altos niveles de adrenalina en circulación, porque es el neurotransmisor que me activa al sistema simpático, ¿sí? Por lo tanto, claro, aquí de todas maneras yo necesito que la glándula adrenal, ¿sí?, produzca estas hormonas, ¿sí? Me sirve. Dice que el sistema simpático relaja la vejiga. ¿Qué les parece? ¿Aprueban o rechazan también de nuevo? No. ¿Por qué el sistema simpático le sirve que yo relaje la vejiga? ¿Cómo sirve como método de defensa, como de evacuación? A ver, yo siempre voy a decir lo mismo, a ver, pero desarrolle la idea, a ver, cuéntame. ¿A dónde apunta con su idea? Lo que pasa es que Creo que hay animales quizás para el riñón, ay, perdón. La compañera y de ahí el compañero. Ya, lo que yo creo es que como empieza a trabajar tanto el riñón tiene que empezar a secretar secreciones, entonces tiene que producir orina y lo que necesita es que esté la vejiga vacía para que no se llenen en este caso, y también sirve como método de defensa ante predadores, entonces igual, o sea, creo que es por eso. ¿Método de defensa en qué sentido? ¿El orinarles encima, algo así? Sí. Pregunto, yo no sé, ¿a eso se refiere? Sí, profe. En el caso de los zorrillos, cuando se ok. sienten atacados, tiran orines. Muy hediondo. Pero es orina lo que tiran los zorrillos, ¿no? Pero a ver, pero No, son feromonas. No, son secreciones. Sí, pero a ver, pero no estamos Para es interesante, pero no estamos desviando del tema. Un compañero quería decir algo ahí, a ver, antes. Profe, lo mismo que la compañera anterior, era una forma de defensa. Ya. A ver, en ese sentido lo que estaríamos diciendo es que cuando a mí entro en una situación de alerta, en medio de un terremoto, por ejemplo, lo que yo necesito es orinar, ¿eso? Y pareciera que lo que yo menos necesito, sobre todo si voy arrancando de un jaguar, por ejemplo, es que me den ganas de orinar. Ya. Pero lo que yo creo que el razonamiento No, que han profe, hecho... no va a eso. Sí, lo que pasa es que el razonamiento que han hecho es el correcto, ¿ah?
Pero hay una confusión. Dice que relaja la vejiga, no los esfínteres uretrales. Por lo tanto, relajar la vejiga es que aumente de tamaño. ¿Sí? Claro. Y eso sí tiene lógica porque si aumenta, recordemos la micción, habíamos dicho que otro reflejo. El reflejo de micción aparece porque cuando la vejiga urinaria está llena de orina, está con una plétora de orina, se estimulan los receptores que están en las paredes de la vejiga, receptores de presión, y por lo tanto eso manda la señal al centro integrador, que en ese caso está en la médula espinal, ahí lo vamos a ver, y de vuelta le dice las señales ya, relájeme los esfínteres porque la vejiga ya está llena. En este caso no podemos hacer eso porque estamos en una situación de alerta. Entonces, ¿qué es lo que hace? La vejiga se relaja y por lo tanto disminuye la presión de la orina contra las paredes al aumentar de tamaño. Digamos que se dilata la vejiga. Y por lo tanto, los deseos de orinar van a desaparecer. Y por lo tanto, guardo las ganas cuando ya esté en una situación mucho más tranquila. Ahora, no es raro que alguien que está nervioso le den ganas de orinar. Pues de hecho hay gente que se orina del susto. ¿Sí? Tal vez en los niños más común, en los adultos igual puede ser. Pero eso tiene que ver con otra cosa. Que alguien dijo por ahí muy bien, una compañera dijo que la adrenalina contrae los vasos sanguíneos. Y eso es efectivo y genera especialmente contracción de los capilares que van a los glomérulos renales. Es decir, la filtración renal aumenta bajo la acción de la adrenalina. Y por lo tanto, si aumenta la filtración glomerular, aumenta la producción de orina. ¿Sí? Y por lo tanto, en esos casos se puede generar de manera refleja la micción, digamos, sin que sea de cierta manera controlada voluntariamente, porque nadie se quiere orinar del susto, es algo totalmente involuntario. ¿Ok? Bueno, en este caso entonces relaja la vejiga. Lo que dice el último, y con esto hacemos el break, dice que contrae el recto. ¿Sí? Eso nos obliga a recordar cómo es el reflejo de defecación. Tenemos el recto, el material fecal viene bajando desde el colon, se instala en el recto, como están los esfínteres cerrados, se comienza a acumular y empieza a generar presión contra las paredes del recto. Hay receptores de presión que envían una señal al centro integrador que también está en la médula espinal, de hecho está prácticamente a nivel lumbosacro, ¿sí? Y le dicen, hey, nos estamos llenando y necesitamos defecar. ¿Sí? Sin embargo, si no estamos en el lugar adecuado, podemos aguantar, ¿cierto? Y si se han fijado, a todos les ha pasado, no digan que no, después de aguantar un ratito como que se pasan las ganas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el recto se contrae. Y si el recto se contrae, el material fecal sube nuevamente hacia el colon, un poco. Y por lo tanto disminuye la presión dentro del recto. Sin embargo, viene más material fecal porque empieza a empujar, por lo tanto, más temprano que tarde, se lo aseguro, el material fecal vuelve al recto. ¿Sí? Y ahí como que vuelven las ganas, ¿sí? Pero si la cantidad de fecas no es suficientemente alto, nuevamente reacciona el recto, sí, hasta que ya, bueno, finalmente todos sabemos que todo tiene un límite, ¿cierto? Y ahí finalmente ya hay que ceder a los impulsos nerviosos. Pero claramente en una situación de alerta yo no necesito que me den ganas de defecar tampoco. ¿Se fijan? Algo que no está acá, pero que igual es importante tenerlo en cuenta. El sistema simpático produce la eyaculación, ¿ya? Y en el hombre, obviamente, y en la mujer provoca contracciones de las paredes de la vagina, ¿ya? El sistema simpático. En cambio, el sistema parasimpático, en el hombre, recordemos que el sistema simpático, del momento que trabaja con adrenalina, contrae los vasos sanguíneos. Por lo tanto, podemos ya adivinar de que lo que hace el sistema parasimpático es que dilata los vasos sanguíneos. Por lo tanto, podemos ya adivinar de que el sistema parasimpático es el encargado de la erección del pene,
y la erección del clítoris también en la mujer. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? ¿A qué quiero llegar con esto? Y con esto les dejo el mensaje para el break, digamos. Nunca se pueden tener relaciones sexuales bajo nerviosismo, miedo, preocupación, porque ¿qué es lo que vamos a lograr? Que se active el sistema simpático. Y ahí se acaba la fiesta, digamos. ¿Ok? Chicos, 20 minutitos más y volvemos a la clase, ¿vale? Son las 20:20, a las 20:40 nos conectamos, ¿vale? Ya, gracias. Ya. Bueno, lo que terminamos de conversar entonces en el bloque anterior fue las diferencias funcionales, ¿sí?, entre el sistema simpático y el sistema parasimpático. Sin embargo, hay otras diferencias que también tenemos que comentar, que son tal vez un poco más desde el punto de vista anatómico. Las principales diferencias entre el sistema simpático y parasimpático parten, en primer lugar, tienen que ver con el segmento medular. Recordemos que estamos hablando del sistema nervioso periférico, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando de estos nervios que salen desde la médula espinal y que se dirigen a todo el organismo. ¿Profe? Sí. ¿Está proyectando? Es que veo así como su pantalla donde están los participantes. A ver, veamos. Ahí sí. Ahí sí se ve. Sí, profe, ahí sí. Ya. Ya, ahí sí, chicos y chicas. Primera diferencia entre el sistema simpático y parasimpático son los segmentos de la médula, ¿sí?, desde donde salen los nervios pertenecientes a ambos sistemas. En ese sentido, el sistema nervioso simpático sale principalmente desde los segmentos torácicos y lumbares. ¿Ya? De hecho, ahí en el esquema se refleja eso. Segmento torácico y lumbar. ¿Ya? En cambio, el sistema parasimpático, si se fijan, sale desde el encéfalo y del segmento sacral. Entonces, ¿cómo recordarlo fácilmente? El sistema simpático va al medio y el sistema parasimpático va en los extremos. Ojo, desde la región cervical no sale ningún nervio del sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Por lo tanto, torácico y lumbar, simpático. Encéfalo y sacral, parasimpático. Primera diferencia. La segunda diferencia tiene que ver con el largo de las neuronas de ambos sistemas. ¿Ya? En ese sentido voy a hacer un esquema acá. Acá. Vamos a hacer esto muy esquemático, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí el encéfalo, más esquemático imposible, y la médula espinal. Ya. Primero, recuerden, toda la información que viaja desde el sistema nervioso central hacia los distintos órganos y tejidos que son controlados por el sistema nervioso simpático y parasimpático lo hacen a través de dos neuronas. ¿Sí? Una neurona a continuación de la otra. ¿Ya? Por supuesto, si tenemos dos neuronas, vamos a hacer el esquema acá, si tenemos dos neuronas, para que éstas se conecten, claramente tiene que haber una sinapsis entre ellas. ¿Sí?
Eso quedó feo. Por lo tanto, a estas dos neuronas les vamos a llamar neurona presináptica y neurona postsináptica. ¿Sí? Porque tiene que haber una sinapsis aquí en la unión de ambas neuronas. ¿Ok? Perfecto. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a tener acá abajo? Vamos a tener el órgano efector. Ya. De dos neuronas, en dos neuronas la información llega desde el sistema nervioso central hasta el efector. Perfecto. Sin embargo, la forma en que se distribuyen estas neuronas son diferentes en los dos sistemas. Por ejemplo, sistema simpático lo vamos a poner a este lado. En el caso del sistema nervioso simpático, la primera neurona, o presináptica, perdón, una vez que sale de la médula espinal, hace rápidamente sinapsis con la neurona postsináptica. Y luego la neurona postsináptica, como mencionábamos, va a llegar hasta el efector. Por lo tanto, el sistema simpático, y esta es la idea que tenemos que guardar, el sistema simpático tiene una neurona presináptica corta y una postsináptica larga. Ojo, nosotros tenemos que tomar en cuenta las distancias desde el momento que sale de la médula espinal, no desde donde viene antes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si nosotros nos damos cuenta, en cuanto sale de la médula, rápidamente hace sinapsis, por lo tanto la neurona presináptica es cortita, y luego de hacer la sinapsis, todo el resto de la neurona postsináptica es mucho más larga hasta que llega al efector. ¿Ok? En cambio, el sistema parasimpático es todo lo contrario, es decir, la neurona presináptica es muy larga y la postsináptica, por lo tanto, aquí tenemos el efector, y la postsináptica es muy corta. De hecho, prácticamente la sinapsis entre ambas neuronas ocurre casi llegando al órgano efector. ¿De acuerdo? Por lo tanto, anotemos. El sistema parasimpático tiene una neurona presináptica larga y postsináptica corta. En cambio, el sistema parasimpático, nuevamente, todo lo contrario. Tiene una presináptica corta y una postsináptica larga. Ahí tenemos la segunda diferencia anatómica, que tiene que ver con el largo de las neuronas que componen ambos sistemas. Es importante tomar o recordar este otro concepto. En el lugar donde ocurre la sinapsis, generalmente se forma un ganglio nervioso. ¿Sí? Por lo tanto, también ustedes pueden encontrar estas dos neuronas con el nombre de... ¿Sí? ¿Por qué en parasimpáticos es más larga la neurona presi y por qué razón son más largas en ese sentido y por qué son más cortas en el otro? Chuta, difícil la pregunta. El que diseñó esto quiso que fuera así nomás. Okay. Ahora, si la pregunta es, bueno, ¿eso implica alguna diferencia en cómo funcionan y todo? La verdad que no. Primera vez que me hacen la pregunta, mire, igual la voy a buscar si es que encuentro algo, pero no creo que haya algún sentido detrás de esta diferencia. Lo que sí es importante es conocer esta diferencia, porque lo que les comentaba recién,
donde se genera la sinapsis, generalmente se forma un ganglio nervioso, que es la aglomeración de... Yo aquí estoy dibujando una neurona, ¿cierto?, en forma esquemática, pero hay que pensar de que son cientos de neuronas que salen juntas formando paquetes de nervios, como lo hablábamos en la clase anterior, y por lo tanto la aglomeración de estos cuerpos neuronales, ¿sí?, por eso hice la neurona de manera esquemática con un cuerpo neuronal y un axón, eso es lo que traté de hacer. En la aglomeración de estos cuerpos neuronales forma lo que conocemos como un ganglio nervioso. Entonces, primero, también esas neuronas se pueden llamar neuronas preganglionares y postganglionares, o presináptica y postsináptica, como ustedes lo prefieran, pero para que sepan que existen esos dos nombres. Segundo, es importante saber esta diferencia porque en el caso del sistema simpático, hay que pensar que aquí están saliendo nervios desde todos los segmentos de la médula, ¿sí? Nervios, 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 nervios. Y por lo tanto, en el caso del sistema simpático, se forma una cadena de ganglios, digamos. ¿Sí? Todos los nervios que salen van haciendo sinapsis, por lo tanto se va formando una cadena de ganglios, que se conoce como cadena de ganglios paravertebrales. ¿Sí? Están incluso muy ordenados. ¿Sí? En cambio, en el sistema parasimpático también se forman estos ganglios, pero como la sinapsis es muy cerca del órgano efector, estos ganglios están en distintos lugares porque depende hacia qué órganos se están dirigiendo la inervación del sistema parasimpático. Así que no están tan ordenados. De hecho, si nosotros miráramos nuevamente el Power, ahí también se trata de graficar lo que les menciono, fíjense. Se fijan que ahí tenemos de color gris esa cadena de ganglios que pertenece al sistema simpático. ¿Sí? ¿Y por qué es importante reconocer esto? Porque muchas veces traumas en la columna vertebral o en zonas cercanas pueden dañar a estos ganglios. ¿Y qué es lo que se va a afectar? El funcionamiento del sistema simpático. Y por lo tanto podemos tener algunas patologías en que el sistema simpático en distintos órganos, dependiendo del segmento, por supuesto, en el que ocurre el daño, que no respondan adecuadamente frente a situaciones de alerta y por lo tanto tengamos alteraciones del funcionamiento del sistema autónomo. ¿Sí? Entonces, en cambio, si ustedes ven acá al lado del sistema parasimpático, todos los ganglios están totalmente diseminados en el organismo. Volvemos a nuestro esquema.